Conocí a mi ex en una fiesta a la que ni siquiera quería ir. Era de esas reuniones donde todo el mundo parece conocerse menos tú, y te quedas pegado al celular fingiendo que tienes algo importante que hacer. Yo estaba así, apoyado en la pared, cuando ella se me acercó y me dijo algo tan simple como, ¿también te quieres ir o solo yo estoy pensando eso? Me hizo reír, y ahí empezó todo. Se llamaba Valeria. Tenía esa forma de hablar como si todo fuera un chiste privado entre ella y el mundo. En menos de 10 minutos ya estábamos afuera de la fiesta, sentados en la vereda, compartiendo una botella barata y riéndonos de gente que ni conocíamos. Esa noche terminó con un beso que no planeé, pero que tampoco detuve. Al principio todo fue ridículamente perfecto. Y no lo digo en plan cliché, de verdad lo era. Nos veíamos todos los días. Si no era en persona, era en llamada hasta quedarnos dormidos. Teníamos gustos similares, humor parecido, y esa química que hace que todo fluya sin esfuerzo. Mis amigos me decían que estaba demasiado metido, pero yo no lo veía así. Para mí, simplemente había encontrado a alguien que valía la pena. Y ella también parecía sentir lo mismo. Me escribía cosas largas, de esas que te hacen releer el mensaje varias veces. Me mandaba fotos tontas durante el día. Me decía que nunca había conectado así con alguien. Incluso una vez, después de apenas 2 meses, me dijo que conmigo sentía algo que no había sentido antes. Debí haber sospechado ahí. No porque fuera malo, sino porque todo estaba yendo demasiado rápido. Pero no lo hice. Pasaron los meses, y empecé a notar pequeños detalles. Nada grande, nada alarmante, solo cosas raras. Como que a veces desaparecía por horas y luego volvía como si nada. O que evitaba ciertos temas cuando hablábamos de su pasado. Una vez le pregunté por su ex. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo, es una historia complicada, mejor no tocar eso. Lo dejé pasar. Error número 1. Otra cosa era que nunca quería que subiera fotos nuestras. Decía que le gustaba mantener su vida privada. Y sí, suena razonable, pero al mismo tiempo ella sí subía historias, fotos con amigos, salidas, solo que yo nunca aparecía. Ni una vez. Cuando le pregunté, se rió y dijo, no todo tiene que ser público, no. Y otra vez, lo dejé pasar. Error número 2. Pero el momento en que algo dentro de mí empezó a incomodarse de verdad fue una noche en la que estábamos juntos viendo una película. Le llegó un mensaje. Vi de reojo que sonrió de una forma diferente. No era la sonrisa que me daba a mí. Le pregunté quién era. Un amigo. Respondió rápido, casi demasiado rápido. No insistí, pero me quedé con esa sensación rara en el pecho. Desde ese día, empecé a notar más cosas. Se llevaba el celular incluso al baño. Lo ponía boca abajo siempre. Si yo me acercaba, bloqueaba la pantalla casi automáticamente. Y lo peor, empezó a cambiar conmigo. Ya no respondía igual. Las conversaciones eran más cortas. Las llamadas menos frecuentes. Y cuando le preguntaba si todo estaba bien, siempre decía lo mismo. Sí, solo estoy ocupada. Pero algo no cuadraba. Una noche decidí aparecer de sorpresa en su casa. No en plan tóxico, simplemente llevaba comida y quería verla. Pensé que le gustaría. Toqué la puerta. Nada. Le escribí. Nada. Pero sabía que estaba en casa porque su carro estaba afuera. Esperé unos minutos más, y justo cuando estaba por irme, la puerta se abrió. Era ella. Pero no estaba sola. Detrás de ella, en la sala, había un tipo. Se me heló todo. Valeria se quedó completamente en blanco al verme. Como si no hubiera tenido tiempo de armar una excusa. El tipo me miró, confundido, y luego la miró a ella. ¿Quién es él?, preguntó. Y lo peor no fue la pregunta. Fue que ella no respondió de inmediato. Ese silencio duró segundos, pero se sintió eterno. Finalmente dijo, es un amigo. Ahí entendí todo. No discutí. No grité. No hice una escena. Simplemente asentí, dejé la comida en el suelo y me fui. Recuerdo caminar sin rumbo esa noche. Sin pensar demasiado. Como si mi cerebro estuviera tratando de procesar algo que no quería aceptar. Mi celular empezó a vibrar. Era ella. No contesté. Siguió llamando. Luego mensajes. Espera, déjame explicarte. Por favor, no te vayas así. No es lo que parece. Clásicos. Llegué a mi casa y dejé el celular en la mesa. No quería leer nada. Pero la curiosidad pudo más. Abrí el chat. Tenía más de 20 mensajes. Y uno en particular me llamó la atención. Él no sabe de ti. Ahí fue cuando todo encajó de la peor forma posible. No era que yo fuera el novio y él el otro. Era al revés. Yo era el otro. Y ni siquiera lo sabía. Me quedé mirando la pantalla sin saber qué sentir. Rabia, tristeza, vergüenza, todo mezclado. Le respondí solo una cosa. ¿Cuánto tiempo? Tardó unos minutos en contestar.
Desde antes de conocerte, pero contigo era diferente. Diferente. Esa palabra me dio más asco que todo lo demás. Porque para ella, yo no era una traición, era una excepción. No respondí más esa noche. Pero lo que no sabía en ese momento, era que eso no era ni la mitad de la historia. No dormí nada esa noche. Me quedé viendo el techo, repasando cada momento, cada conversación, cada detalle que antes parecía insignificante y ahora tenía sentido. Era como si alguien hubiera cambiado las piezas del rompecabezas y de repente todo encajara, pero de la peor forma posible. A la mañana siguiente tenía más mensajes. Muchos más. Audios, párrafos largos, llamadas perdidas. El típico bombardeo cuando alguien siente que está perdiendo el control de la situación. No abrí nada al principio. Pero otra vez, la curiosidad. El primer audio empezaba con su voz quebrada. Por favor, escúchame antes de decidir algo. Lo quité a la mitad. No quería escucharla justificar lo injustificable. Pero hubo un mensaje que me hizo detenerme. Él tampoco es quien crees. Eso sí me confundió. Le respondí. Explícate. Tardó menos de lo esperado en contestar. Como si hubiera estado esperando esa oportunidad. Llevo años con él, pero no estamos bien. Es complicado. No te dije nada porque sabía que te ibas a ir. Clásico otra vez. Pero luego añadió algo que me dejó pensando. Él también me ha engañado. Ahí fue cuando dudé por primera vez. No porque justificara lo que hizo, sino porque la historia empezaba a tener más capas. Le pedí que me contara todo. Error número 3. Quedamos en vernos esa misma tarde. Elegí un lugar público. No quería escenas ni manipulaciones emocionales en privado. Cuando llegó, se veía distinta. No arreglada, no perfecta como siempre. Tenía ojeras, el cabello desordenado, parecía una versión más real de ella. Se sentó frente a mí y no dijo nada por unos segundos. Luego soltó todo de golpe. Llevaba casi 4 años con ese tipo. 4 años. Pero según ella, la relación estaba rota desde hacía mucho. Infidelidades de ambos lados, discusiones constantes, dependencia emocional, lo típico de una relación que ya debió terminar pero sigue por costumbre. Cuando te conocí, fue como una salida, dijo. No una persona. Una salida. Eso me dolió más de lo que esperaba. Le pregunté por qué no terminó con él antes de empezar algo conmigo. Bajó la mirada. Porque sabía que si lo hacía y lo nuestro no funcionaba, me quedaba sola. Honesto. Y egoísta. Seguía hablando, intentando justificar, explicar, darle sentido a todo. Pero yo ya no estaba escuchando de la misma forma. Porque ahora entendía algo más grande. No se trataba solo de una traición. Se trataba de alguien que necesitaba tener siempre un plan B. Y yo había sido eso. Pero lo que vino después fue lo que realmente me rompió el esquema. Saqué mi celular y le mostré el mensaje. Él no sabe de ti. Le pregunté directamente. ¿Cuántos más hay? Se quedó callada. Otra vez ese silencio. Pero esta vez fue peor. Porque ya sabía la respuesta antes de que hablara. Hubo, alguien más, dijo finalmente. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. No solo yo. No solo el novio oficial. Había más. No pregunté detalles. No quería saber nombres, fechas ni historias. Solo necesitaba confirmar una cosa. ¿Alguna vez fuiste honesta conmigo? Tardó en responder. Sí, en cómo me sentía contigo. Esa respuesta es peligrosa. Porque es la mezcla perfecta entre verdad y mentira. Y es lo que hace que dudes de todo. Porque sí, probablemente sí sentía algo. Pero eso no cambia lo que hizo. Intentó tomar mi mano. La aparté. Ahí fue cuando empezó a llorar de verdad. No ese llanto controlado, sino el de perder algo que no pensabas perder. Por favor no te vayas así, contigo era diferente, de verdad. Otra vez esa palabra. Diferente. Pero ya no significaba nada. Me levanté. Le dije algo que ni siquiera había pensado antes. No quiero ser especial en la lista de alguien que no sabe ser leal. Y me fui. Pensé que ahí terminaba todo. Que simplemente iba a doler un tiempo y ya. Pero estaba equivocado. Porque 2 días después, recibí un mensaje que no esperaba. No era de ella. Era de él. El mensaje llegó en la noche, cuando ya estaba empezando a sentir ese falso ya pasó lo peor. Número desconocido. Hola. Necesito hablar contigo. Soy el novio de Valeria. Se me revolvió el estómago. Lo primero que pensé fue ignorarlo. No era mi problema. Yo ya había salido de ahí, o al menos eso quería creer. Pero había algo en ese mensaje, no sonaba agresivo, ni amenazante. Sonaba más bien como alguien que estaba igual de perdido que yo. Le respondí. ¿Qué quieres? Tardó unos segundos. Entender qué está pasando. Suspiré. Porque en el fondo, yo también quería eso. Terminamos hablando esa misma noche por llamada. Su voz no era como la imaginaba.
No sonaba como alguien furioso, ni como el típico tipo que quiere pelear. Sonaba cansado, como si ya sospechara todo. Me dijo que había visto mi nombre en el celular de ella, que no era la primera vez que encontraba cosas raras, que llevaba meses sintiendo que algo no estaba bien. Meses. Eso significaba que todo el tiempo que ella me decía solo estoy ocupada, en realidad estaba manejando dos vidas. O más. Le conté todo. Sin adornos. Sin intentar quedar bien. Le dije cómo la conocí, cuánto tiempo llevábamos, lo que pasó esa noche en su casa. Hubo un silencio largo al otro lado. Pensé que había colgado. Pero no. Entonces no estabas enterado, dijo finalmente. No. Otro silencio. Y luego soltó algo que no esperaba. No eres el primero. Sentí ese golpe otra vez. Me explicó que hace un año ya había pasado algo parecido. Otro tipo. Otra historia. Mismas excusas. Pero él se quedó. Porque según él, ella estaba pasando por un mal momento. Escuchar eso fue como ver el futuro que yo acababa de esquivar. Le pregunté por qué seguía con ella. La respuesta fue simple. No sé. Y esa honestidad pesa. Porque no hay nada más real que alguien que ya no sabe por qué sigue en algo que le hace daño. Seguimos hablando un rato más. Comparando fechas, detalles, y ahí fue cuando todo se volvió aún más turbio. Había momentos en los que ella estaba conmigo, y al mismo tiempo le estaba escribiendo cosas a él. Mensajes de te extraño, quiero verte, mientras yo estaba literalmente a su lado. Esa doble cara, es difícil de procesar. Pero lo peor vino después. Me dijo que esa noche, la noche en que fui a su casa, yo no fui una sorpresa. ¿Cómo que no?, le pregunté. Ella me dijo que un amigo iba a pasar. Se me heló la sangre. O sea, ella sabía que yo podía llegar. Y aún así me dejó ir. A los dos. En el mismo lugar. Al mismo tiempo. Eso ya no era solo desorden emocional. Eso era otro nivel. Como si no le importara que todo explotara. Como si necesitara que pasara. Me quedé en silencio, tratando de entender qué tipo de persona hace eso. Él siguió hablando. Me dijo que después de que yo me fui, discutieron. Fuerte. Que ella lloraba, que decía que todo se había salido de control. Pero también dijo algo que me dejó pensando. No parecía arrepentida, parecía asustada de quedarse sola. Ahí todo volvió a encajar. No éramos personas. Éramos reemplazos. Opciones. Respaldo. Le pregunté qué iba a hacer. Dijo que no lo sabía, pero que necesitaba hablar conmigo porque quería confirmar que no estaba loco. Y no, no lo estaba. Antes de colgar, me dijo algo que no esperaba. Gracias por decirme la verdad. Y fue raro, porque en toda esta historia, esa fue probablemente la única interacción honesta entre dos personas. Después de la llamada, me quedé mirando el celular, pensando en todo. Y justo cuando creí que ya no había más sorpresas, llegó otro mensaje. De Valeria. Pero no era como los anteriores. Era corto. Directo. Él ya sabe todo. Necesito hablar contigo. Es urgente. La leí varias veces. No respondí de inmediato. Porque ya no sabía si esto era otro intento de manipulación. O si realmente algo más grande estaba a punto de salir a la luz. Pasaron unos minutos. Luego otro mensaje. Por favor, no es lo que crees. Hay cosas que no te conté. Y ahí fue cuando entendí algo. Todavía no conocía toda la verdad. Ni de cerca. Y una parte de mí, aunque sabía que era mala idea. Quería escucharla. Tardé casi una hora en responderle. No porque estuviera ocupado, sino porque sabía que contestar significaba volver a meterme en algo de lo que ya había salido. Pero la duda pesa más que el orgullo. Le escribí, habla. No pidió llamada. No pidió vernos. Solo empezó a escribir. Párrafos largos. Sin pausas. Como si llevara mucho tiempo guardándose todo. Sé que ya perdiste toda confianza en mí, pero necesito que entiendas esto antes de que decidas desaparecer por completo. No prometía nada bueno. Seguí leyendo. Me contó que su relación con él nunca fue normal. Que desde el inicio había sido inestable, llena de rupturas y regresos. Pero lo que más me llamó la atención fue algo que mencionó casi al pasar. Vivimos juntos, pero no como crees. Eso me hizo fruncir el ceño. Le pedí que explicara mejor. Y ahí fue cuando todo se volvió más turbio de lo que esperaba. Según ella, llevaban más de un año viviendo como pareja por conveniencia. Compartían gastos, casa, rutina, pero emocionalmente ya no estaban juntos. Cada uno hacía su vida, pero sin cortar del todo por miedo a lo económico, a la costumbre, y sí, a la soledad. Hasta ahí, suena a excusa común. Pero luego dijo algo que me dejó helado. Él sabía que yo salía con otras personas, pero no pensó que tú fueras algo serio. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Eso cambiaba completamente el escenario. No era solo engaño.
Era un acuerdo roto. Le pregunté directamente. Entonces él sabía que veías a otros. Sí, pero no así. No de esta forma. Otra vez ambigüedad. Otra vez zonas grises. Pero entonces llegó el mensaje que realmente me hizo entender todo. Tú eras el único con el que quería algo real. Ahí fue cuando tuve que dejar el celular a un lado. Porque esa frase es peligrosa. Es justo lo que alguien quiere escuchar cuando está dolido. Y también es justo lo que alguien dice cuando no quiere perderte. Volví y le respondí algo simple. Entonces, ¿por qué no lo hiciste bien desde el inicio? Tardó más en contestar esta vez. Y cuando lo hizo, fue diferente. Más honesta, más cruda. Porque no sé estar sola. Ahí estaba. Sin adornos. Sin excusas. La verdad. No era sobre mí. No era sobre él. Era sobre ella. Sobre su incapacidad de soltar algo aunque esté roto, y al mismo tiempo buscar algo nuevo sin cerrar lo anterior. Le pregunté si realmente pensaba terminar con él. Su respuesta fue, sí, pero ahora todo explotó. Claro, no cuando debía, sino cuando ya no tenía opción. Me pidió vernos una última vez. Para cerrar bien, dijo. Lo pensé. Mucho. Pero acepté. No porque quisiera volver, sino porque necesitaba cerrar esa historia de verdad. Nos vimos en el mismo lugar donde habíamos tenido la conversación anterior. Pero esta vez la energía era completamente distinta. No había tensión romántica. No había nostalgia bonita. Solo una especie de cansancio emocional compartido. Se sentó frente a mí. No lloró. No actuó. Solo habló. Me dijo que había terminado con él esa misma mañana. Que él se había ido de la casa. Que todo había sido un caos. Y luego me miró directo. Si esto hubiera pasado en otro momento, ¿lo intentarías conmigo? Esa pregunta era la trampa final. Porque ahí es donde mucha gente cae. Porque piensas en lo que pudo haber sido. Porque te acuerdas de lo bueno. Porque una parte de ti quiere creer que ahora sí sería diferente. Pero no respondí de inmediato. Me tomé unos segundos. Y le dije la verdad. No confío en ti. No fue agresivo. No fue con odio. Fue simplemente real. Ella asintió, como si ya lo esperara. Lo sé. Hubo silencio. Y por primera vez desde que la conocí, no sentí nada. Ni enojo. Ni tristeza. Nada. Y eso fue lo que me confirmó que ya estaba fuera. Me levanté. Esta vez no hubo drama. No hubo intentos de detenerme. Solo un cuídate. Salí de ahí sintiendo algo raro. No alivio inmediato, pero sí claridad. Con el tiempo entendí varias cosas. Que hay personas que no buscan amor, buscan compañía constante. Que no todo lo que se siente intenso es real. Y que ser diferente para alguien que no sabe lo que quiere, no significa nada. Nunca volví a hablar con ella. Ni con él. Y honestamente, fue lo mejor. Porque hay historias que no necesitan un cierre perfecto. Solo necesitas salir de ellas. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete.